Ahora, tenemos acá lo que es el pasado perfecto, como ya les había estado explicando, y nosotros vamos a utilizarlo cuando hay más de una acción en el pasado, obviamente, y nosotros vamos a usar este pasado perfecto para la acción que se ha dado primero. Entonces acá podemos guiarnos de los colores, por ejemplo, dice segunda acción, second, que segunda, second action. Va a ir en el pasado simple, past simple, y en el caso de la primera acción, que es el first action, vamos a hacer uso del pasado perfecto. Entonces tenemos ahí un ejemplo que dice Mary joined. Este joined, que está en pasado, hace referencia a se unió, pasado. Entonces, Mary joined the expedition after, es decir, Mary o Mary, lo mismo, se unió a la expedición después, after significa después. Una manera podría ser que, por ejemplo, after es como empieza con A, ¿no? Y antes también empieza con A. Ya, entonces after no significa antes, sino significa después. Es como que se intercambiaron. Entonces after significa después y before significa antes. Es como hacer un cambio. No sé si más o menos me dejo entender. Entonces, por ejemplo, after empieza con A, igual que antes, pero no significa antes, sino significa después. Es como que al contrario, su opuesto. Y en el caso de lo que es la primera acción, como ya hemos visto, que tiene cruzadito, tenemos, dice Luke had gone back to the UK. Es decir, que Luke había regresado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces la oración completa sería que Mary se unió a la expedición después que Luke había regresado de, perdón, UK significa Reino Unido. Había regresado de Reino Unido, ¿no? Ahora podemos ver otro ejemplo que dice he also read, es decir, él también leyó, read, está en pasado, también leyó mensajes que las personas le habían enviado, had sent. En la pronunciación, acá me estoy confundiendo, no se pronuncia claro. Cuando yo hablo de lo que es el pasado, se escribe igual, si ustedes pueden verlo, este read, pero se pronuncia read. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Entonces acá sería he also read messages that people had sent him. Es decir, él también leyó mensajes que las personas, people, le habían enviado. Este had es así, habían enviado. Sent está en lo que es el pasado participio, por si acaso. Le habían enviado. Ahora acá tenemos la versión que dice I calculated, es decir, yo calculé that he had walked, es decir, que él había caminado about 60,000, acerca de o cerca de 60,000, 60 millas, ¿no? Ya, entonces tenemos que yo calculé que él había caminado cerca de 60 millas. Esta palabra miles significa eso. Ya, ahora tenemos que el pasado perfecto es el mismo para todos los sujetos, para I, you, he, she, it, we and they. En la forma positiva, como ya hemos estado viendo, hacemos uso del had o puede ser también del subcontrario, que sería una raíz de la letra D. Y obviamente siempre del pasado participio. Lo que es siempre el perfecto, ya sea simple, lo que es el pasado perfecto, por ejemplo, y simple perfect también. Perdón, present perfect. Siempre hay uso de lo que es el pasado participio. Entonces es bueno recordar eso. Así como en el caso de lo que era el continuo, hacemos uso del ing. En el caso del perfecto, hacemos uso de un pasado participio. Podemos ver una oración. En el caso de la forma positiva, sería they had planned to do the whole. Whole significa todo, ¿no? They had planned to do the whole walk together. Ellos habían todo el camino juntos, ¿no? Todo el camino juntos. Together significa juntos. En el caso de la forma negativa, como podemos ver, acá sí es la misma oración. Podemos ver que lo único que ha sucedido es que este had se ha convertido en un hadn't, que es la forma contraída del had not. Y después es absolutamente lo mismo. Y acá también, por ejemplo, tenemos esta oración que dice he has been to the Amazon jungle before. Ellos habían estado, este es el pasado participio del verbo be. Entonces, ellos habían estado
en lo que es la selva amazónica antes, ¿no? Before, antes. Y acá significa que ellos no habían estado, es lo único que ha cambiado. Ahora, en cuanto a lo que son las preguntas, por ejemplo, the question word, hacemos uso de esto, the question word, el had, subject and past participle. Tenemos acá un ejemplo que dice, what had done before he became an explorer, es decir, ¿qué él había hecho antes de que se convirtiera en un explorador? Tenemos ahí el ejemplo. Ahora tenemos en el caso de lo que es el yes and no questions and short answers, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en este caso lo único que cambia es que ya no hacemos uso de una palabra pregunta, sino es de frente, ¿no? Después es absolutamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos el had, tenemos el past part. Por ejemplo, podemos ver esta oración que dice, had they planned to do the whole walk together, que era la misma forma positiva que hemos visto antes, ¿no? Pero ahora es este mismo, ¿no? Acá, perdón. Podemos ver que es la misma oración de pregunta. Y ha cambiado el orden, ¿no? Ya. Y podemos ver acá que la persona responde yes, they had. Responde no, they hadn't, dependiendo, ¿no? Obviamente. Y obviamente es eso. Ya, ahora, el pasado perfecto en la forma de lo que es continuo o también puede ser en progreso, podemos ver que hacemos uso de lo que es, por ejemplo, del had, del been y del verb ing. Y podemos ver que eso es en la forma positiva. En la forma negativa, lo que cambia nada más es que hacemos uso del hadn't. Y en la forma de pregunta, podemos ver de que cambia el orden. En el caso de la forma positiva, cambia el orden en la forma positiva y se convierte en una pregunta, ¿no? Tenemos que acá cambia y sería had, tenemos el subject, been y verb ing. El ejemplo, tenemos they had been playing tennis. Ellos habían estado jugando tenis, ¿no? Y podemos ver que acá, por ejemplo, hacemos uso del hadn't. Acá está en forma de pregunta que tenemos they've been playing tennis. Ahora, el tiempo del futuro, nosotros habíamos visto que hacemos uso de lo que es en el caso del futuro simple del will y del be going. En el caso del futuro en progreso, hacemos uso del will, del be, del verb ing. En el caso de lo que es el going to, hacemos uso del be, going to, be y verb ing. Futuro perfecto, en cambio, hacemos uso del have y del past participle. Recordando siempre que lo que es perfecto siempre se usa para futuro perfecto en progreso, en cambio, hacemos uso del have been y del verb ing. Acá tenemos en el caso del futuro simple, haciendo uso de lo que es el will, tenemos en la forma positiva sujeto, will, también puede ser shall, pero en este caso estamos viendo nada más el will, y el verbo, ¿no? En su forma infinitiva. Entonces tenemos I will go to Thailand, es decir, yo iré a Tailandia. Acá, en lugar del will, en la forma negativa hacemos uso del won't o puede ser el not. Este won't es contraída del will not. Entonces puede ser I will not go to Thailand. O puede ser I won't go to Thailand. O sea, yo iré a Tailandia. Y obviamente en la forma de pregunta lo único que podemos ver es que cambia el orden, ¿no? De la forma positiva. Con intercalate you go, es decir, irás a Tailandia, ¿no? Y recordando que el will, el want, es el mismo para todos los sujetos. Para I, you, he, she, it, we, they. Es absolutamente el mismo. Entonces no hay problema ahí. Ahora, el futuro simple con el que es el be going to, podemos ver, como ya hemos visto la semana anterior, la última semana, que hacemos uso de lo que es, por ejemplo, en el caso de sería am. Para el caso de he, she, it, is. Y el caso de we, you, they, are, ¿no? Por ejemplo, I am going to work. She is going to work. You are going to work. En la forma negativa, lo único que agregamos es este not y después se mantiene igual. Y en la forma de pregunta, podemos ver que se intercambia el orden, ¿no? Que ahora empezamos con as y are y luego se mantiene. Y acá podemos ver también lo que hemos visto siempre, que son las preguntas, las palabras preguntas, ¿no? Por ejemplo, puede ser what, que significa qué, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, y why, que significa por qué. ¿Por qué en pregunta?
Pero si tú quieres dar la respuesta, por ejemplo, ¿por qué fuiste a tal lado, no? Y la respuesta sería, porque tal cosa, porque tal cosa, la forma de respuesta sería because, ¿no? Entonces es importante también saber eso, no confundirse. Ahora, el futuro en progreso con el will be, vamos a ver acá que hacemos uso del will, be y del verb ing, porque como les he estado mencionando durante bastante clases, es que en la forma del continuo o la forma en progreso siempre hacemos uso del verbo con el ing. Entonces acá tenemos un ejemplo que dice I will be coming. Y en la negativa, lo único que cambia es que en lugar del will, hacemos uso del will not o del won't. En forma de pregunta, en cambio, tenemos que, por ejemplo, lo único que hace es un intercambio y sería will you be coming, ¿no? Y después se mantiene todo igual. Es lo mismo para todos los objetos, entonces ahí no hay problema. Ahora, el futuro en progreso con el be going to es que la estructura hacemos uso del sujeto, del am, is, are, del going to, del verb ing. Acá tenemos un ejemplo que dice at 9, es decir, a las 9, at 9, I am going to be studying at the library. Es decir, a las 9 yo voy a estar estudiando en la librería. En el caso de pregunta hacemos uso del am, del is, are, subject, going to, be y verb ing. Podemos ver que lo único que ha sucedido es que ha habido un intercambio, ¿no? Entonces la pregunta sería doing your homework, es decir, vas a estar haciendo tu tarea, ¿no? Homework, perdón, significa tarea. Ahora, el futuro perfecto, como ya hemos visto, la estructura se forma con el have y con el pasado participio. Perfecto siempre es pasado participio. Tenemos un ejemplo que dice he will have done it by this evening, es decir, él lo habrá, lo digo lo porque hace referencia a este it, él lo habrá hecho para esta noche. En el caso de la forma negativa, lo único que cambia es que hemos puesto will not o puede ser lo mismo. En el caso de pregunta, es un intercambio como ya le estaba y después se mantiene igual. Ahora, es importante que aprender como mínimo esta lista de verbos, ¿no? Que son las formas irregulares, tanto en la forma del pasado y del pasado participio. También lo he puesto en clases anteriores, entonces es bueno verbos más básicos. Por ejemplo, tenemos el be, ¿no? El be. Tenemos el past, perdón, tenemos el was en la forma del pasado y tenemos el been en lo que es el pasado participio. En el caso del futuro en progreso, hacemos uso del sujeto, del will, del beam y del verb ing. Acá tenemos un ejemplo que dice I will have been eating vegetables for 3 months. Es decir, yo estaré comiendo vegetales por 3 meses. Will not o puede ser won't y en la forma de pregunta es un intercambio, como ya les he estado diciendo. Ahora, esto de acá es importante tener en cuenta. El uso del have not o el uso del don't have. Ahora, nosotros, este verbo have se va a traducir como tener, pero se va a usar más que todo, como ya hemos visto, en el do o con el does. Y con el did en la forma del pasado, ¿no? Entonces puede ser don't, it didn't, en este caso del pasado también. Por ejemplo, acá tenemos una oración que dice I don't have your book. Es decir, yo no tengo tu libro. En caso de pregunta es do you have my book? Es decir, ¿tienes el libro? Entonces, en esos casos significa tener. Pero en el caso de, por ejemplo, lo que hemos visto, todos los tiempos perfectos, pasado perfecto, tenemos futuro perfecto y así, todos los tiempos perfectos, en este caso se forman las frases negativas con haven't, hasn't en presente y hadn't en pasado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una oración que dice I haven't seen your book, es decir, yo no he visto tu libro. Entonces es importante recordar eso. Cuando yo digo I don't have, significa yo no tengo, ¿no? O viene y haven't significa haber. Entonces es importante recordar esto y no confundir. Hacer el uso del have, not o del dependiendo del tiempo. Eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Les voy a dejar un material en el aula, en el classroom, y es acerca de más vocabulario para que puedan ir aprendiendo un poco más. Ya pueden irse a su otra clase.